Bona vespre. Volem que donem una rebuda a tots els així presents i als nostres invitats. En primer lloc, de la paraula Pepe Castellano, volia dirigir-vos unes xicotetes paraules. Agarraré jo la veu i la passarem després al nostre invitat. Hola, bona tarda. Mira, en nom d'Aster, jo soc Pepe Castellanos, de la Junta Rectora d'Aster, i encarregat junt amb uns quants persones, companys de la ceràmica, i junt amb Ana Martínez ens preocupem del tot el tema de promoció nacional de la ceràmica en l'arquitectura. S'està fent molta feina, com podeu saber, en el tema de les càtedres de la ceràmica en distintes universitats espanyoles i també s'està començant en Harvard i volia dir-vos que ara ha vingut per presidir el jurat dels Premis d'Arquitectura d'Aster, Terence Browning, del Museu de Miami, i entonces és una oportunitat que estiguessin al Col·legi d'Arquitectes de Castelló. Gràcies per posar el local i vindre a escoltar la seva conferència, i en nom d'Aster donar-vos les gràcies a tots i sobretot a la directiva, i li passo la paraula a Jaume Priori. Gràcies. Bé, farem una xicoteta d'introducció i en el Mixed Language que estem fent jo ara m'hem passat al castellà, que és l'altre segon nostre. Volia llegir-vos unes xicotetes coses i demés. Es ya una afortunada tradición que el mes de noviembre termine en nuestra sede de la calle Enseñanza con una conferencia de arquitectura. La cita suele venir asociada a Aster y al premio que se libra anualmente en ocasiones hecho público en este mismo acto. Hoy, además y por primera vez, viene asociado de manera preferente a la Caja de Ahorros del Mediterráneo, quien inicia con la sponsorización de la presente conferencia un periodo de colaboración que deseamos largo y fructífero para las dos partes. Agradezco profunda y públicamente a la obra social de la CAM el convenio de colaboración que hemos firmado el pasado día 14 de octubre entre nuestras dos entidades. Los resultados de este convenio, como puede verse, no se han dejado esperar, ni en tiempo ni en calidad. Es por ello que hoy podemos dar la bienvenida a Terence Ridley, un personaje de altísimo nivel dentro del panorama de la crítica arquitectónica actual. Arquitecto que lo es gracias a sus estudios en la Universidad de Notre Dame y en la de Columbia. Después de una década como responsable del departamento, fue nombrado en el 2002 jefe responsable del Instituto Philip Johnson de Arquitectura y Diseño del Museum of Modern Art de Nueva York. En el MoMA, Mr. Ridley jugó un papel esencial en el desarrollo y programación de las nuevas instalaciones y fue el comisario de exposiciones tan importantes para la arquitectura moderna como Light Construction en el 1995, Mies Invernil de 2001 y, por supuesto, la que nos queda más cerca, On-Site, New Architecture in Spain, en el año 2006, de cuya selección y enfoque es el máximo responsable. Desde este mismo año y hasta hoy, Mr. Ridley es director del Miami Art Museum. Bajo su dirección, el MAM está ampliando su colección de arte del siglo XX y sus instalaciones en un ambicioso programa que culminará en el 2011 con la inauguración del edificio que Herzog y de Meuron construyen en la bahía de Biscayne, en el centro de Miami. Es además socio fundador de la firma de arquitectura Kennan & Ridley. Ha sido conferenciante y ha participado en publicaciones docentes y de interés general. Es profesor de la Harvard Graduate School of Design y ha impartido clases como crítico y profesor en otras escuelas de arquitectura. Ha intervenido en comités para galardones como el Premio Imperiale y ha formado parte de jurados en concursos, tal como los destinados a la rehabilitación del World Trade Center de Nueva York y el Memorial UCS del Pentágono. Mañana presidirá el jurado de la 7ª edición de los Premios Aster, juntamente con Ángela García de Paredes, Beth Galí, Luis Fernández Gariano, Ramón Monfort, Tomás Aría y Alfredo Payá. No quisiera desaprovechar esta ocasión como responsable del área de cultura del CETAC para transmitir a Terence una personal reflexión. Reflexión que surge de la frase de un crítico de arte tan relevante como Tomás Llorens. La escuché este verano, en pleno mes de agosto, y en el contexto de una distendida reunión de amigos dispuestos a emplear parte de nuestro tiempo vacacional en recopilar la memoria de un gran maestro de arquitectura de nuestra comunidad valenciana, Juanjo Estelles.
Tomás, reflexionando sobre la rica trayectoria profesional de Juanjo, se preguntó si no estaría hoy la arquitectura española viviendo una situación parecida al final del siglo XVI. Un periodo en el cual una serie de arquitectos muy versados en los trazados a la manera antigua vincularon excesivamente la arquitectura al dibujo y la delineación. Con su éxito y sus numerosos encargos consiguieron banalizar la soberbia tradición espacial y constructiva de la arquitectura occidental hasta extremos alarmantes. De esta manera, y sigo citando la enunciado de Tomás, la rigurosa línea disciplinar basada en el conocimiento, que en Italia representó Brunelleschi y Bramante y en España Vandelvira o Juan de Herrera, quedó diluida. Los siglos del barroco tan solo logran disimular esta falta de rigor con la exuberancia de sus imágenes y efectos. Tendremos que esperar a la Ilustración para recuperar el carácter estructurado de nuestra disciplina que conducirá a las vanguardias. Al oír esto, no sé por qué me vino a la memoria el artículo de Terence Sacudiéndose el polvo, que prologa la selección de arquitectura española para la exposición on-site en el MoMA. Tal vez porque comienza asimilando la actual situación a la vida en otro siglo, esta vez el XI. Pero después quedé pensando si la relación entre la fase de Tomás Llorens y la evolución de la selección de Terence Ridley no era más profunda y trascendente de lo que parecía en un primer momento. Y temo que así sea. Si en la frase de Tomás sustituimos las palabras trazado, dibujo y delineación por imagen, impacto y encuadre mediático, obtendremos un enunciado muy descriptivo de la situación actual y muy preocupante. Un enunciado que debemos considerar para la necesaria reflexión crítica sobre el futuro de la arquitectura moderna que estamos impulsando. Agradecemos enormemente desde el colegio tener tu amabilidad al acceder a impartir esta conferencia, inmerso como estás en los desajustes propios de un viaje transoceánico. Llegas desde un territorio muy cercano a nuestro corazón, la península de la Pascua Florida, pero que lamentablemente queda algo separada. Terence, tienes la palabra y toda nuestra atención. Muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches. ¿Está funcionando ya la traducción? ¿Se escucha la traducción? Bueno, voy a comenzar con algo muy moderno, la humillación tecnológica. No he podido poner en el ordenador mi última versión de la presentación y ahora vemos que se alargan, se estiran las imágenes. Podemos elegir o bien en tener imágenes muy grandes o muy alargadas. Las voy a dejar alargadas. En cualquier caso, en nuestras mentes las podremos corregir. Lamento este inconveniente en cualquier caso. El título de mi conferencia es Lo moderno en un mundo posmoderno. Por posmoderno entiendo tanto la manifestación historicista que hemos visto a partir de finales de los 70 en adelante y el sentido más filosófico del posmodernismo que vemos surgir en la teoría literaria francesa, sobre todo, pero estas dos ramas están incluidas en mi significado de lo posmoderno. La arquitectura es tanto una teoría como una práctica, es un ejercicio teórico y práctico, es arte y técnica a la vez. La parte teórica o artística tiene unos objetivos intemporales, la naturaleza también, mientras que los elementos prácticos de la arquitectura la mantienen conectada al mundo, a nosotros y por tanto es también personal. Hoy compartiré con ustedes reflexiones que son prácticas, teóricas y personales. Algunas cosas inesperadas. Bueno, si vuelvo a mis años de estudiante, la idea de que Mies van der Rohe se iba a convertir en alguien importante en mi mente, eso no existía. Y evidentemente había ahí unas relaciones inesperadas también con Philip Jobson.
esas relaciones conmigo salían y entraban. Yo me crié en Chicago, donde, bueno, creo que va a haber también mucha cerámica española. Tengo entendido, cuando era adolescente, yo quizá era consciente de Mies van der Rohe. Aquí tenemos el Centro Federal de Chicago. Pero yo no tenía un interés específico en la arquitectura en aquella época de mi juventud. En aquella época, Mies era ya una persona bastante mayor. Aquí tenemos una imagen, muere en el 69, 1969, unos pocos años después de que Venturi escribiese su manifiesto postmoderno llamado Complejidad y Contradicción. Es el momento en el que Rossi también escribe su manifiesto. Es esa época, ¿no?, en la que muere Mies. Aquí tenemos una imagen de mi época en la Escuela de Arquitectura. Tenemos un collage de Tigerman. Y vemos aquí también una imagen del Titanic hundiéndose en Michigan. Bueno, esos eran los años de mi periodo universitario. Mies era la autoridad, en un sentido la autoridad negativa. Era el arquitecto del poder que había que renovar en aquella época. Lo que surgió de esa época y de ese deseo de ser libre fue una de las principales manifestaciones artística. Empezamos en 1978, la Bienal de Venecia, con comisario Mario Portuguese. El tema de esa Bienal fue la presencia del pasado. Como podemos imaginar, con ese título se incluían trabajos de Stern, de Venturi también, de Bofill. O sea que es un momento interesante el de esa Bienal. España sale de su aislamiento y abraza, da la bienvenida a un renovado interés en el modernismo, justo en el filo también del postmodernismo. Hay otro arquitecto, no recuerdo su nombre, en Sevilla, hizo el Museo Arqueológico. Vázquez, sí, también estaba en esa exposición, quizá Tusquets. Pero bueno, no se trataba solo de historicismo, sino que además de Stern, también teníamos a Bofill, a Gehry, Eisenman o Oma. Yo conocía ya a Bofill, había estado en España en 1976, fue mi primera visita a España como estudiante. Recuerdo que estaba conduciendo y vi un hermoso complejo de apartamentos de Bofill. Yo vi ahí la nueva actitud de la arquitectura en sus edificios. Philip Jobson participó mucho en esa emergencia del posmodernismo, en la versión historicista y, por supuesto, en la deconstrucción del deconstruccionismo cuando yo le conocí a finales de los 80. Una cosa que no estaba en la Bienal, bueno, algo que valdría la pena de estudiar otra vez, un autor que no estaba era Stirling. Para cualquier universitario en aquella época, James Stirling era un innovador increíble. Recuerdo estar en Berlín en los 80 buscando este edificio, un edificio en el que, al que los berlineses llamaban el pastel de cumpleaños. No se lo tomaban muy en serio. Berlín seguía dividida en aquella época. Yo estaba buscando el edificio y accidentalmente me encuentro con este edificio.
de Mies van der Rohe en esta plataforma y con vistas al Bischof Center, al centro Bischof. La perspectiva no es muy buena y bueno, a mí me supuso un gran choque el encontrarme este edificio. En aquella época no se hablaba de Mies van der Rohe y bueno, ahí estaba yo en Berlín buscando a Sterling y sin poder quitar la vista de este museo de Mies. Era austero, abstracto, minimalista, no tenía subjetividad cultural, no tenía relación con su ubicación, todo era erróneo en el edificio, pero sin duda era un edificio fantástico, es un edificio fantástico. Bueno, no fue una reconversión, pero yo diría que mi interés en ese posmodernismo, en el de la Bienal de Venecia, era realmente excitante, emocionante para mí como estudiante, pero de repente empieza a desaparecer ese interés y me empieza a interesar la historia alternativa del modernismo y el posmodernismo. Me empiezan a interesar las figuras olvidadas, por ejemplo, Paul Nelson, un estadounidense que trabajó en París en los años 30 y los 40, muy conocido sobre todo en los 20 y los años 30. Esta es su Maison Suspendue, su casa suspendida, sería en español, casa suspendida, que es lo contrario del dominó de Corbusier. Es una sección libre, colgante, suspendida, etcétera, etcétera. Nelson también diseñó decorados cinematográficos para Hollywood, para las películas de Hollywood. No me acuerdo ahora del nombre. Sí, Gloria Swanson, la actriz, la mujer moderna que tenía una casa moderna. Él, de hecho, escribió la primera revisión de la Maison Lever, donde habla del espacio cinemático. O sea que la perspectiva es ya muy diferente, es una perspectiva que se va a desarrollar posteriormente en nuestro tiempo incluso. La exposición, por cierto, del Reina Sofía es excelente, una exposición de Gatepac, el grupo de artistas y técnicos españoles para el progreso de la arquitectura contemporánea. Me interesó mucho ver que se ha incluido a Nelson en esa exposición del grupo Gatepac. Bueno, en 1991 el MoMA se había perdido un poquito en los 70 y en los 80. Su patrono estaba haciendo arquitectura histórica y el MoMA tenía cierta moda, estaba un poquito pasado de moda. Cuando yo llegué al MoMA, toda la emoción del posmodernismo ya se había desvanecido, al menos la del posmodernismo historicista, y como dijo un crítico, había una adhesión renovada al espíritu de esa época, había una especie de redescubrimiento de los principios del modernismo. Me gustaría añadir que en este periodo yo me convierto en un visitante regular de España. Vengo a España 1 o 2 veces al año en aquella época. Esa renovada adherencia al espíritu de la época parece especialmente aplicable a España, con la llegada de la democracia, la Unión Europea, los Juegos Olímpicos, la Exposición Universal y ese enfoque tan presente en el futuro frente al pasado posmoderno. Y me complacía mucho ver esa intensidad, ¿no?, que España dedicaba a esto. Con ello yo redescubro ciertos principios. No me refiero a una replicación, a una réplica. Aquí tenemos la Fundación Cartier de Nouvel. El lenguaje, los materiales son parecidos, pero en la exposición Light Construction
El enfoque era en el cambio, en lo diferente y no en la arquitectura objetiva que podíamos ver en esa exposición, ¿no? La de Gatepac, donde el énfasis está en una ligereza diferente, en la luminescencia, en la transparencia, en un nuevo vocabulario. Jean Nouvel, a la hora de describir ese proyecto, habla sobre la bruma y evanescencia. Y utiliza palabras como velo, subjetividad, filtro, transitorio, ambiente. Todas esas palabras entran a formar parte del vocabulario, palabras que no vemos en Gatepac, sino que es un vocabulario diferente. Mi tesis personal en Light Construction es que la arquitectura de Le Corbusier se trataba de formas fuertes, ¿no? Y los juegos de geometrías y formas bajo el sol, ¿no? Las formas fuertes. Este edificio yo creo que es un muy buen ejemplo de... la importancia de este edificio no radica en su forma, sino en la superficie. En Light Construction, mi tesis era que el significado de la arquitectura pasaba de la forma a la superficie. Era menos importante la forma y más importante cómo se percibía. En esa época se reconstruye el pabellón de Barcelona y ya dejamos de ver el blanco y negro, de repente, ¿no? Hay otros colores. Empiezo a ver imágenes como estas y yo pienso que Mies, realmente entendía lo que sucedía cuando empezó a crear edificios con vidrio, cristal, agua y con todos estos materiales tan sensuales. Yo pensé, no puede ser. No son los arquitectos que construyeron la Galería de Berlín, la Galería Nacional de Berlín. Es una coincidencia, pero yo pasé mucho tiempo allí mirando el edificio y aquí tenemos antes de que se quitasen las banderas, pero con esta reflexividad, la sorpresa del rojo, de la cortina de terciopelo rojo y los diferentes tipos de cristal. ¿Es eso lo que dijo Jean Nouvel sobre la bruma y la evanescencia? Cuando yo vi esto en aquel momento, había una gran intención en Mies. ¿Vemos la escultura aquí? Esto es antes de la propuesta de la escultura de Courbet. Vemos aquí el reflejo de la escultura. De hecho, él había pensado una escultura más baja que estaría en la sala principal. Aquí tenemos la pared anexa y aquí el tabique de cristal y la escultura reflejada. Lo interesante es el cuidado que puso también en la proyección de la sombra en el agua, anticipando que estas superficies eran reflectantes y que otorgarían a los objetos características específicas. Y el mármol es más oscuro detrás del vidrio, detrás del cristal, o sea que él no pensaba en el cristal como material transparente, sino que lo consideraba una especie de filtro o velo que condiciona la experiencia. Esta transparencia no es muy buena, que digamos, pero podemos ver cómo los distintos tipos de cristal cambian la percepción de los materiales que hay detrás de ellos. También pienso que si a mí me resultó aparente también lo sería para los fotógrafos en aquella época. Esta fotografía
maravillosa muestra que el fotógrafo entendía lo que quería hacer Mies. Vemos la estatua y el reflejo de la estatua en la piedra, la sombra de la estatua en la pared, el reflejo de la sombra y el reflejo en el agua. Bueno, es increíble lo que vemos aquí, es un caleidoscopio, una sensación caleidoscópica. Y aquí tenemos otra fotografía con una composición muy cuidada. Los que hayan visto el pabellón sabrán que desde esta posición la vista es la de ese patio con la piscina. El fotógrafo ha posicionado la cámara con gran precisión para que el reflejo de lo que hay detrás de él aparezca y coincida más o menos con la arquitectura de ese patio. Aquí tenemos el reflejo, aquí tenemos la arquitectura y aquí, justo aquí, se ubica para crear la coincidencia y esa ilusión, ¿no? Ese efecto de ilusión. Uno de los críticos que revisó la exposición, Light Construction, y otra exposición, una exposición de tatuajes, de hecho, dijo que su sensibilidad era como el arte de los tatuajes, es decir, no la forma, sino cómo la imagen se traslada a la superficie, se trate de piel humana o la piel de la arquitectura. Yo empecé a darme cuenta de que quizá había dos Mies. Aquí tenemos el edificio que se acabó tras su muerte, 2 cuadrados. El edificio es un cubo, un cuadrado. Todo forma parte de esta rejilla. Todo está absolutamente controlado. Pero si observamos el pabellón de Barcelona, vemos también esos efectos, los módulos, la construcción modular. Es como el jazz, ¿no? Es como una especie de jazz. La rejilla es el golpe, el ritmo, es una música que aparece de manera muy libre en la arquitectura. Es una arquitectura muy diferente a la que hace Mies al final de su vida. Yo no soy el único que ha quedado fascinado por Mies. Aquí tenemos un artista que, bueno, no recuerdo su nombre, estaba en la Galería Galbert Brown. En la parte más delantera vemos el edificio. Cuando, bueno, Mies forma parte de la conciencia de muchos, para otros muchos sigue siendo el tipo a compartir, y uno de esos arquitectos es Cohorst. Su actitud, bueno, por un lado tiene una especie de complejo de Edipo y por otro lado le adora, ¿no? Mantiene una relación muy complicada con Mies, Rem Koolhaas. Vemos que distorsionó con una Xerox los planos del pabellón de Barcelona. Las imágenes que vemos en la parte inferior son prácticamente cinemáticas, es un guión cinemático para esa historia fantástica, ¿no?, del pabellón de Barcelona, y de una manera tan impúdica, pero a la vez rindiéndole homenaje de una manera más explícita. Oma hace referencias muy fuertes a Mies, y aquí tenemos un sketch, un boceto de un proyecto de Mies que ha sido instrumental para Johnson y ciertamente ha ejercido influencia en la casa de Burdeos de Oma. Otra vista de esa casa, si vemos el podio de la casa de Burdeos, si la comparas a la primera casa de Mies, donde él construye una pared masiva, ¿no?,
en el paisaje y ese podio se proyecta, bueno, creo que hay una muy clara referencia. Por cierto, los arquitectos jóvenes necesitan un cliente como el profesor Rial, el hombre que encargó a Mies que le hiciese su casa. Eso es lo que necesitáis. Los jóvenes, era un profesor de filosofía, a él y a su mujer les gustaba mucho Mies, pensaban que no tenía demasiada experiencia y por tanto le pagaron un viaje a Italia, a Mies, para que estudiase arquitectura clásica y a la vuelta les diseñó la casa. En esta imagen en la izquierda se detecta una bueno, es la estatua Corbett convertida en una especie de atleta en la ducha incluso. No sé si estoy siendo demasiado específico. Aquí tenemos a Thomas Roof, un fotógrafo muy conocido a finales de los 90. Thomas Roof empieza un proyecto para fotografiar el trabajo de Mies, para intentar destruir en su mente la historia de las imágenes de blanco y negro y crear una concienciación actual de Mies. Y luego Íñigo del Valle, un artista español que también coge otro icono de Mies. Bueno, el pabellón de Barcelona es el icono europeo. Y hace un vídeo que se llama El Beso. Hay una mujer haciendo emails en el ordenador y el título es El Beso. Hay una especie de interacción entre el cristal y la mujer. Básicamente se toma la idea moderna del cristal convirtiéndolo en una metáfora de la interactividad, un concepto del que Mies no hubiese sabido nada, evidentemente, como si tuviésemos que reinterpretar, ¿no? Esta idea de un pabellón blanco en el paisaje también se ve reflejada en la casa de Napa Valley. ¿Es un homenaje? ¿Es una crítica? El tomar la geometría pura y alterarla. Si lo es o no lo es, está claro que las referencias son a Mies. Bueno, esta es una casa en la que vamos a ver imágenes en la que se ve esa noción de la integración del arte en la arquitectura, pero este vídeo de Matthew Barney que se proyecta en la casa es sin duda una referencia, lo vamos a ver en un momento. La exposición Mies en Berlín, bueno, yo estaba pensando tanto sobre esta exposición en base a la idea de que era un error mirar el trabajo europeo de Mies a través del filtro americano. Para esa exposición teníamos que partir de cero y avanzar hasta llegar a unas conclusiones. Fue una exposición de mucho éxito, disfruté mucho haciéndola, Mies en Berlín, y a la vez había otro museo, el Whitney Museum, que hacía una exposición en paralelo titulada Mies en los Estados Unidos, o sea que las dos exposiciones mostraban aspectos de su carrera. Aquí tenemos la apertura de una exposición en Berlín. El caballero con el sombrero es Mies y yo estoy con él cuando era joven. Este es el Mies que acababa de diseñar un rascacielos no olvidémonos del Centro Federal, ¿no? Ya estaba en otra época. Yo escribí un estudio, un ensayo sobre la tipología de los patios. La palabra inglesa es courtyard
patio, no sé si hay una palabra equivalente para ese tipo de proyecto, ¿no? Aquí tenemos un plano de ese tipo de patio. Bueno, se trata básicamente de una casa que tiene un patio interior. Aquí tenemos un ejemplo de un intento de Mies de integrar el arte con la arquitectura. Los cuadros no cuelgan de las paredes, sino que las paredes se convierten en cuadro. Esa es la sugerencia en pintura. Y bueno, Mies hizo muchos bocetos para este tipo de construcción, ¿no? Alrededor de un patio. Aquí tenemos algunos. Como vemos, la casa está integrada en una pared, en un muro. No hay ventanas exteriores. El vidrio, el cristal está aquí. Aquí está la puerta de entrada. Aquí está el jardín delantero. Y en la parte posterior hay una gran zona de patio. Y que desde la cocina hizo cientos de bocetos de este tipo. En la interpretación siempre, bueno, sale que cuando en los años 30 Mies pierde su capacidad de hacer trabajo público, cuando siente la amenaza de de la cultura nazi, cuando él se vuelve a su interior, entonces inventa esta casa retrospectiva que mira hacia el interior, ya no hay ventanas. Es muy diferente en ese sentido. Es interesante, bueno, darnos cuenta que, bueno, la persona responsable de esa interpretación del patio es Johnson, un americano muy rico que conoce a Mies a finales de los años 20, que, bueno, se convierte en arquitecto él también. A comienzo de los 40 ejerce como arquitecto. Para su tesis él construye esta casa, es una casa en Cambridge, la construye, lleva allí a sus profesores para que la critiquen, para que hagan la crítica, y como vemos es una casa del mismo estilo, una casa con patio. Como lo que proponía Mies, es muy lujosa también, no es para nada funcionalista en ese sentido. Vemos maderas caras, etcétera, etcétera. Después, a lo largo de su carrera, construye la Casa de Invitados Rockefeller, un proyecto urbano en una ubicación muy larga, muy lineal, con una entrada, una sala, un comedor y el baño en la parte posterior. Aquí tenemos el baño y la sala de estar y vemos también la piscina entre la habitación y la casa. Nuevamente, hay mucho, es una propuesta de lujo, ¿no? Boucher Rockefeller, el presidente del MoMA, odiaba el arte moderno y en ese sentido era demasiado inortodoxo. Esta casa era una especie de lugar para fiestas y para las colecciones de arte moderno, diríamos. Philip Johnson proporciona esa interpretación de la casa con patio como diseño introspectivo y lo define también como un proyecto libre, construido en sí mismo. Lo que realmente me interesó de estas casas con patio y estos... Mies hizo cientos de bocetos, pero nunca construyó una. Esos bocetos, esos planos, si los medimos, bueno, no tenían unas dimensiones al azar y estaban en pulgadas. ¿Por qué las mediciones estaban en papel con mediciones en pulgadas?
Bueno, hemos averiguado que estos planos se hacen en los años 30, en los 40 ya en los Estados Unidos, no en Alemania. De hecho, sus alumnos admiten que toman esos bocetos, esos diseños y los trasladan después a la práctica. Mies solo una vez propuso construir una casa con patio para un único cliente. Todos esos dibujos, esos planos corresponden al mismo proyecto. Y bueno, él preveía hacer una colonia de casas idénticas, no caras. En mi opinión, es una respuesta no de Mies a Hannes Böhm, que solo tenía interés en casas para ricos, y él, por tanto, tiene esa idea de casas pequeñas con pequeños jardines o patios, pequeños espacios para hacer como una urbanización, una colonia. No tiene que ver con la situación política en Alemania, sino con un proceso didáctico. Ese es el único proyecto en el que él propone construir estas casas con jardín o patio. Mies le diseñó esta casa, una casa enorme, pero por otro lado propone casas pequeñas para el resto del terreno. Aquí tenemos proyectos de estudiantes, Edward Ludovic. Como vemos, aquí tenemos también una urbanización de casas. No se trata de una única casa, son casas repetitivas, combinan ese jardín y patio con un perímetro vallado. Aquí también tenemos la parte delantera del jardín. Es muy compacto este apartamento y tiene nuevamente ese jardín en la parte posterior. Es muy importante que observemos estas líneas. Evidentemente no se había pensado para una única casa, sino como para una urbanización. Aquí estoy yo, mucho más joven, con Philip Johnson. Estamos viendo algunos de sus proyectos. Bueno, cuando yo llegué a Florida tuve oportunidad de hacer algo verdaderamente postmoderno. Es decir, construir no una sola casa patio, sino dos. Así demostraba que se trataba de una serie y no solo un espécimen único. O sea que son dos casas iguales. Desde arriba, bueno, aquí tenemos el jardín, la zona de estar, el patio, los dormitorios y otro jardín. Esto es un ejercicio postmoderno, en cierto modo, porque hay referencias a un proyecto de Mies, hay interpretaciones de Johnson, tenemos la piscina, como en la casa de invitados. Hay también trabajos artísticos, en este caso de Cindy Sherman, la artista que elimina su propia identidad a voluntad con sus retratos, una metáfora perfecta para este proyecto. Y si Mies estuviera vivo hoy, también pensaría en la integración del vídeo con la arquitectura, por ejemplo. Y aquí, bueno, otra imagen. Y la pared arte, la pared vídeo. Bueno,
Es un proyecto que aúna muchos aspectos de mi vida teórica, práctica y de mis intereses personales, y disfruté mucho del proyecto. Pero ahora, para volver al momento actual, bueno, lo moderno en el mundo postmoderno es aquí donde yo trabajo, en este museo diseñado por Johnson. En su momento historicista, vemos que es una especie de castillo con tejas de terracota, estucado, una plaza. Tengo una especie de esquizofrenia, ¿no? Paso de una casa ultramoderna a un museo postmoderno. Y bueno, y van y vienen esas imágenes, ¿no? Hay aquí otras imágenes. Me gustaría darles el sitio web para que puedan entrar, ¿no?, al museo. Bueno, la imagen es algo extraña, lo lamento. Muchas gracias. Si tienen preguntas, estaré encantado de contestarlas. ¿Hay alguna pregunta? ¿Preguntas? Quizá he tratado un tema tan completo. Bueno, ¿por qué cambié de museo? ¿Por qué cambié de MoMA a MAM? Bueno, estuve en MoMA durante 15 años. Después hice la exposición de la arquitectura española. Y bueno, pensé que ya estaba completa la fase, ¿no?, tras esa exposición. Luego quería hacer la exposición de Mies. Estaba muy contento. Y bueno, con todo este tema de Mies, Johnson, MoMA tiene muchos fantasmas, el MoMA. Y siempre tienes que luchar contra los fantasmas. Eso puede ser muy enriquecedor, pero también es un reto ir a Miami y partir de cero, ¿no? Tener una tabula rasa, no tener esos condicionantes y explorar otras posibilidades. Gracias. Que disfruten de la cena.